Hola, ¿qué tal? En este video quiero hacer una pequeña aplicación en expresiones comunes que aparecen en ingeniería que involucran números complejos, ¿no? Una expresión de estas que aparece con bastante frecuencia, sobre todo en ingeniería eléctrica, pero en otras cosas también, que es encontrar la impedancia resultante de una serie de impedancias de un circuito en paralelo, ¿no? Con impedancias procedentes de inductancias, capacitancias y resistencias. Entonces, 1 sobre z es un resultado, digamos, de la suma de 1 sobre z1 más 1 sobre z2, etc. La misma expresión para una resistencia en paralelo en un circuito de corriente alterna. Pero en este caso, evidentemente, ya no se llama resistencia, sino se llaman impedancias. Esta es una de las aplicaciones, hay muchas más en ingeniería, pero asumamos que estamos en ese caso y tenemos tres números complejos representando a cada ramal del circuito en paralelo, ¿no? Tenemos Z1, 4 más 3i, Z2, menos 4i y Z3, 9. He elegido estos números porque cuando trabajamos con circuitos, por ejemplo, de corriente alterna, vamos a ver que las resistencias comunes se trabajan como números reales y las inductancias y capacitancias se trabajan como números imaginarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, Z3 sería un número donde únicamente sería el valor correspondiente a un ramal en el cual solamente hay una resistencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular los inversos de cada uno de estos números Z1, Z2, Z3. Para calcular los inversos, nos podemos fijar en la barra de fórmulas en la parte inferior. Vamos a emplear el in.div, o sea, la división de números complejos, con el dividendo igual a 1 y el divisor igual, en este caso, a C9, porque es el valor de Z1, ¿no? Entonces, y los otros exactamente lo mismo, ¿no? Uno entre... Ahora, este 1, el 1 que tenemos en el numerador, no necesitamos introducirlo como un número complejo. Estas fórmulas de números complejos entienden perfectamente que un número real es simplemente un caso especial. Y así procedemos con los tres números complejos, Z1, Z2 y Z3. Una vez que hemos hallado esos inversos, hacemos la suma recordemos que esta es la fórmula que tenemos que resolver. Entonces, sumamos los inversos, la suma normal de números complejos, in.sum de C10, D10 y E10, que en este caso serían los inversos de Z1, Z2 y Z3. Y finalmente lo que tenemos que hacer es invertir ese resultado para obtener el valor de Z ya directamente, ¿no? Hasta aquí teníamos el valor de 1 sobre Z y acá tenemos ya el valor de Z. Igual, nuevamente es in.div, paréntesis 1 y C11, ¿no? C11 es la suma de los inversos de todas las impedancias. Ahora, este número ya es el resultado, pero si es que este número lo tenemos que presentar, parece bastante poco prolijo hacerlo con todos los decimales que Excel nos muestre, habiendo obviamente muchos más. Es bueno hacer un redondeo. Como les mencionaba en el video anterior, los redondeos no hay una fórmula directa para redondear números complejos. Entonces tenemos que emplear algún argumento matemático, algún truco, digamos, matemático, que en este caso es simplemente realizar una anidación de funciones, ¿no? Entonces, fijémonos nuevamente en la barra de fórmulas, en la parte inferior, y tenemos que, lo que queremos hallar es un número complejo
tal que su parte real sea el redondeo, en este caso a 2 decimales, de C12, es decir, de Z, y cuya parte imaginaria sea nuevamente un redondeo de ese mismo número, ¿no? Pero, perdón, el redondeo de la parte imaginaria de ese mismo número. Nuevamente lo hacemos con 2 decimales. Las fórmulas, estas anidadas, como ustedes pueden ver, resultan un poco engorrosas de realizar, aunque inclusive si ustedes desean pueden hacer la prueba de hacerlo todo junto y hallar directamente el valor de z redondeado en una sola fórmula anidada. Pero generalmente se falla, se comete errores y se padece más. Es mejor hacerlo así, inclusive por fines didácticos. Entonces, repito, este z redondeado a 2 decimales, z redondeado a 2 decimales, es simplemente un número complejo donde redondeamos a 2 decimales la parte real del número z y por otro lado redondeamos con 2 decimales la parte imaginaria del número C12, es decir, z. Bien, esto es lo que quería explicarles por ahora como una aplicación que es muy útil en el caso de los ingenieros eléctricos, por ejemplo. Gracias por su atención.